Dios les bendiga, hermanos, amigos, personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión por Facebook. Damos gracias a Dios por este día que nos ha concedido para poder estar conectados a través de este medio en comunión con nuestro Dios. Sabemos que aunque no podamos, al menos la iglesia local, la Santísima Trinidad, estar congregados localmente en espíritu, estamos unidos en una misma mente, en un mismo sentir, y sobre todo el día de hoy para alabar a nuestro Dios, para estar en comunión con Él a través de la oración y también de la meditación en la palabra de nuestro Dios. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y deseamos y oramos al Señor que este tiempo sea de bendición para nuestras vidas, de edificación, y sobre todo que el Señor sea glorificado, que su palabra sea expuesta de una manera fiel para la gloria de su nombre. Bien, voy a leer la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 100. Si usted gusta acompañarme en esta lectura, es el Salmo número 100. Esta es una exhortación, un llamado de Dios a la alabanza a su nombre. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Y qué hermoso, hermanos, es ver cómo la palabra de Dios contempla de antemano, desde los tiempos del autor de este salmista, desde los tiempos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, a todas las generaciones de las cuales usted y yo somos parte. La generación de hoy, la generación que Dios ha levantado, que ha llamado, dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros seamos parte de esa generación que alaba, que exalta, que aclama a nuestro Dios como el único Dios vivo y verdadero. Así que alabado sea el nombre de nuestro Señor, y este salmo nos exhorta precisamente a hacerlo con gozo, con alegría, con cánticos. Y aunque en este tiempo, hermanos, pues no estemos cantando, alabando a nuestro Dios, lo hacemos ciertamente en nuestros hogares, lo hacemos desde nuestro corazón también. Y hermanos, pues esta exhortación a la alabanza, al servicio a nuestro Dios, al reconocimiento de lo que Él es y de lo que Él ha hecho, es nuestra motivación. Es la razón por la cual nosotros estamos conectados a través de este medio para estar en comunión con nuestro Dios. Es el Señor el que nos llama. Ahí donde usted está, el Señor le está llamando, le está diciendo: detente, deja de hacer lo que estés haciendo para estar un momento en comunión conmigo, porque yo soy digno, dice el Señor. Porque la palabra de Dios nos da testimonio de que Él es el creador, el sustentador y el salvador de este mundo del cual nosotros somos parte. Y gracias a Dios por su gran amor con el cual nos ha amado a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo ha venido a nuestro encuentro, se encarnó, se humanó como nosotros, para venir a rescatar y a salvar aquello que se había perdido, de lo cual nosotros éramos parte. Y ahora por su gracia, ahora por su misericordia, por su gran amor con que nos amó desde la eternidad, ahora nosotros hemos sido somos hechos parte de su pueblo, somos sus hijos. Y por eso nosotros podemos también, como dice este salmo, ser ovejas de su prado. Es decir, somos parte de su rebaño. Y este es un gran privilegio, es una gran bendición que el Señor nos da. Así que, hermanos, con esto en mente, en la palabra de nuestro Dios, vamos a tener un tiempo de oración a nuestro Dios.
Vamos a orar, vamos a poner nuestro corazón delante de Él, porque eso es orar. Orar es abrir nuestro corazón, derramar nuestro corazón delante de Él, con acción de gracias, con alabanza, pero también con peticiones en las cuales nosotros estamos suplicando que se haga su voluntad para el bien de su pueblo, de su iglesia, para bien de este mundo al cual el Señor está redimiendo y para la alabanza de su gloria. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día, un día domingo como hoy, Señor, en el cual tú resucitaste de entre los muertos, te levantaste con poder, con gloria, con victoria, con autoridad, para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, Señor, porque en este día tú nos concedes la oportunidad, el privilegio de poder, Señor, estar en comunión contigo, Señor, como tu pueblo, donde quiera que nos encontremos, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que nosotros somos ese edificio, somos esa casa que tú has querido construir, Señor, no hecha de manos, sino es un edificio espiritual a través de tu propio espíritu morando en la vida de tu pueblo. Y gracias, Padre Celestial, porque donde quiera que se encuentre un hijo tuyo, una hija tuya, Señor, ahí está tu presencia, Señor, ahí está también tu casa, ahí está tu morada. Así que, Señor, pues gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tus promesas las has cumplido, Señor, son verdaderas, son ciertas, y porque aún, Señor, esperamos de ti promesas, Señor, que van a concluir precisamente en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en un lugar, Señor, glorioso, en donde estaremos para siempre contigo. Mientras tanto, Señor, queremos alabar tu nombre, queremos reconocerte que tú eres digno, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que tú eres el Hijo de Dios y que tú, Señor, has venido a dar tu vida por cada uno de nosotros para que nosotros, creyendo en ti, podamos ser salvos, podamos tener la vida eterna que tú nos has prometido. Gracias, Padre Celestial, por ese gran amor, por la gracia inmerecida, Señor, por ese regalo de vida eterna que nos has dado a través de Cristo Jesús, Señor. Y que este tiempo, Padre Celestial, en el cual estamos en comunión contigo, Señor, sea de bendición para cada una de nuestras vidas, Señor. Toma pues, Padre, nuestras gratitudes, toma las peticiones de nuestros corazones. Tú conoces, Señor, cada una de ellas en particular. Padre, no queremos quedarnos con nada, Señor, en nuestro corazón que consideremos solamente nuestra carga o nuestra responsabilidad. Sabemos, Señor, que tú nos has llamado, tú has dicho, vengan a mí los que estén trabajados, los que estén cargados, yo les voy a hacer descansar. Tú has dicho que toquemos a tu puerta, Padre, porque tú, Señor, que eres un Dios bueno y misericordioso, un Padre amoroso, nos abrirás para que podamos estar en comunión contigo, Padre. Gracias, Señor, te damos por ello y te pedimos, Padre Celestial, que en esta hora, Señor, tú tomes toda petición, que tú tomes toda dolencia, Señor, toda necesidad, que tú la suplas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, que tú cubras, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre, con tu mano poderosa a todos aquellos, Señor, que están en tribulación, que están en angustia, que están pasando por alguna prueba, por algún problema, Señor, difícil en sus vidas. Padre, que puedan voltear y verte a ti, Señor, como ese escudo, como esa roca firme sobre la cual podemos estar, como esa fortaleza en la cual podemos estar resguardados, Señor, porque, Señor, pues tú eres precisamente eso para nosotros. Señor, que podamos contemplarte, Señor, y que podamos encontrar en ti la paz,
el consuelo, Señor, la esperanza, la fe, el amor, Señor, que necesitamos en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por ello y te pedimos, Padre, que tú sigas completando la obra que has iniciado en nosotros y que la vas a llevar hasta el final en aquel día de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por este momento de oración en el cual podemos nosotros descansar de cualquier carga, de cualquier fatiga en nuestras vidas, sabiendo, confiando en que el Señor nos escucha, que el Señor nos responde, no por lo que nosotros seamos, sino por lo que Cristo es en nosotros. Gracias a Dios porque somos uno con Cristo por medio de la fe. Y por medio de la fe, el Señor también nos escucha y nos responde. Voy a leer nuevamente la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 20. San Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. Dice de la siguiente manera la Escritura. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le respondieron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, sino si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Mis amados hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en este pasaje que hemos leído, de Juan capítulo 8, versículos del 12 al 20. Y especialmente, hermanos, quiero centrarme en el versículo número 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Voy a leerlo una vez más. Dice la Escritura: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra, hermanos. Y este mensaje, hermanos, se titula, o lo he titulado, Jesús, la luz del mundo, así como está ahí en la versión Reina Valera 60. Jesús es la luz del mundo, la luz que todos necesitamos. Cuando nosotros pensamos en este concepto, en esta idea de la luz, ya sea que pensemos en la luz natural, es decir, la luz del día, la luz que emana del sol, por ejemplo, o quizá la luz artificial, la luz que nosotros mismos creamos, obviamente tomando de la energía que está disponible en la creación de Dios para nuestro uso, como la electricidad. Nos vamos a dar cuenta que en la vida cotidiana la luz es algo sumamente importante.
La electricidad, si lo queremos plantear desde ese punto de vista, es algo también sumamente importante, tiene muchas utilidades y la hemos asumido nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra experiencia, en nuestra vida cotidiana, pues como algo común y corriente prácticamente, ¿sí? Está prácticamente disponible al alcance de todo ser humano, y hacemos uso constante de ella. Sin embargo, cuando llega el momento en el cual no solamente la luz del sol se va, sino que en las noches ya por alguna falla eléctrica no tenemos ya acceso a la luz, a la energía eléctrica, a la luz artificial, pues es ahí donde se altera nuestra vida, se desestructura nuestra forma de vida, porque no estamos muchas veces preparados para habitar en la oscuridad, en las tinieblas. Y bueno, buscamos otros medios para suplir esa necesidad de luz, aunque sea de una manera momentánea. Eso simplemente para señalar el hecho de que la luz es algo tan importante en la vida diaria, tanto la luz natural como la luz artificial, que prácticamente pues nuestra vida se dificultaría, volveríamos al pasado donde no existía precisamente estos medios ahora modernos en los cuales poder suplir esta necesidad. Prácticamente el mundo se detendría en la forma en como nosotros lo conocemos. Y si nosotros pensamos aún en aspectos emocionales o psicológicos, nos damos cuenta que también le hemos dado un significado importante al concepto de la luz. Por ejemplo, algunos pensamos o hemos dicho alguna vez en momentos de dificultad que existe una luz al final del túnel. Es decir, imaginamos nuestras dificultades, nuestros momentos de tristeza, de depresión, de tribulación como un momento de oscuridad, pero que al final se ve un resplandor, hay una luz a la cual podemos nosotros avanzar, hacia la cual podemos llegar, donde las circunstancias pueden cambiar. Y esto es porque de alguna manera estamos relacionando la luz con las cosas buenas, con las cosas positivas, de bienestar en nuestra vida, y la oscuridad con las cosas negativas, con lo malo. Y cuando caminamos en lugares oscuros, por ejemplo, pues eso genera una sensación también de inestabilidad emocional, nos da cierto temor. Pero cuando caminamos por el mismo lugar quizá, pero iluminado, la sensación es muy diferente. Ya caminamos con más seguridad, con más tranquilidad, porque podemos ver lo que hay a nuestro alrededor. La pregunta aquí es, si nosotros valoramos la luz en nuestra vida cotidiana, ¿qué tan importante es el concepto, la idea de la luz en nuestra vida espiritual? ¿Le damos nosotros la misma importancia a la luz espiritual que Jesucristo representa en nuestras vidas? ¿Hemos valorado lo que significa la persona y la obra de Jesucristo como luz en nuestras vidas? O quizá, como muchas cosas, las hemos dado por sentado y quizá no estamos valorando, no estamos glorificando, no estamos dándole gracias a Dios por lo que Él es desde este concepto de la luz. Así que en este mensaje, hermanos, en este pasaje específicamente de Juan 8:12, vamos a reflexionar en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que se identifica a sí mismo como la luz.
Y vamos a ver cuáles son las ventajas de andar bajo la luz de Jesús, en la luz de Jesús. Y es importante entender que en el Evangelio del apóstol Juan, incluso en otros pasajes bíblicos, se habla acerca de la luz. Desde el principio Juan, en el capítulo 1, identifica a Jesucristo como la luz de los hombres. Y aquí nuevamente identifica a Jesús como la luz. Y en su primera epístola, el apóstol Juan habla acerca de Dios como luz. Él dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. De hecho, el relato de la creación misma comienza en Génesis capítulo 1, estableciendo precisamente la luz en medio de las tinieblas. Cuando dice Génesis 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que ésta estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y hermanos, todo ello enmarca, enriquece este concepto que está utilizando el apóstol Juan en su evangelio acerca de Jesús como luz. Tenemos que tener este marco, estas referencias generales de la luz para poder entender su importancia. Pero para Juan, en su evangelio, hermanos, y esto es sumamente importante entenderlo, que al leer el evangelio de San Juan, Juan tenía un propósito en mente, como todos los evangelistas, como todos los escritores bíblicos, tenían un propósito en mente con respecto a lo que ellos estaban escribiendo. Pero la peculiaridad del evangelio de Juan es que ese propósito Juan lo especifica. No lo deja ver entre líneas solamente, sino que él de manera muy clara lo esclarece, lo cuenta. Y eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31, que dice de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí vemos, hermanos, de una manera muy clara, muy específica, qué es lo que tenía en mente el apóstol Juan al escribir su evangelio, al contar, al narrar las cosas acerca de Jesucristo, las cosas que él hizo, los milagros, las señales y también las enseñanzas de Jesús. Todo ello tiene el propósito, número uno, de que nosotros conozcamos a Jesús, sepamos quién es Él. Y número dos, que creamos, conociendo quién es Jesús, creamos en Jesucristo, confiemos plenamente en Él. Que nuestra confianza, que nuestro temor se desvanezca, desaparezca a la luz de quién es Jesucristo, a la luz de la confianza que debemos de tener en Él. Y como consecuencia en esa confianza, dice Juan, obtendremos vida eterna, vida en su nombre. Ese es el maravilloso regalo de todos aquellos que creen en Jesucristo, que pueden ver a Jesucristo como Él se describe a sí mismo, como Él quiere que nosotros lo veamos, como Él quiere que nosotros confiemos en Él. Y es maravilloso no solamente ver las señales que Jesucristo hizo a lo largo de este evangelio, que son seis milagros, pero también ver las formas en las cuales el Señor Jesucristo nos enseña a poder verlo a Él.
Él habla en este evangelio precisamente como yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy de Jesús, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor de las ovejas, yo soy el pan de vida. Esas diferentes formas en las cuales Jesucristo se identifica a sí mismo como el gran yo soy. El mismo vocablo, la misma forma en la cual en el Antiguo Testamento el Señor se revela a Moisés y le dice: yo soy el que soy, el que siempre ha existido, el eterno. Y es el mismo Jesucristo que está hablando acerca de sí mismo, diciendo yo soy, pero lo hace de una manera ilustrada, metafórica, comparativa, para que nosotros podamos comprender mucho más acerca de Él, acerca de su importancia en nuestras vidas. Y como dice el apóstol Juan, para que conociéndolo, para que confiando en Él, podamos experimentar la vida eterna que solamente Él nos puede dar. Así que con esto en mente, pensemos en primer lugar, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? De alguna manera, todos sabemos qué es la luz por experiencia propia, por experiencia humana. El problema es que es difícil definirla, difícil poder explicar lo que en realidad es la luz. Aún para los científicos es difícil definir lo que es la luz. Muchos dicen que es parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Y muchas veces no comprendemos eso. Pero lo que sí podemos saber con certeza es que es parte de la creación de Dios. Dios la creó, así lo estableció en un principio, como ya hemos citado en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y esa luz, desde el principio que Dios la creó, tiene muchas utilidades. Es muy importante para la vida que Dios creó. Es interesante cómo Dios primero crea la luz y después crea el resto de las cosas, de los seres vivos, incluyendo el ser humano. Si de pronto la luz del sol desapareciera, bueno, los científicos dicen que simple y sencillamente la vida en la tierra dejaría de ser, porque necesitamos precisamente esa luz, esa radiación, lo que emana esa energía. Y Dios así la estableció desde un principio. De tal manera que si nos preguntamos ¿para qué sirve la luz? Pues sabemos que la luz es necesaria para poder hacer muchas cosas, pero desde lo más básico. Como seres humanos necesitamos luz para poder ver. No es posible ver en completa oscuridad. No fuimos creados por Dios con esa habilidad. Hay otros seres vivos que sí lo tienen, tanto acuáticos como terrestres. Pero nosotros los seres humanos no tenemos esa capacidad. Sin la luz nuestros ojos no servirían de mucho. Estaríamos prácticamente ciegos y perdidos. En nuestro tiempo tenemos lo que hemos llamado la luz eléctrica y es algo cotidiano. Pero en tiempos antiguos, hermanos, la luz tal como la conocemos no existía. La luz artificial, la luz eléctrica. Se usaban otros medios, como sabemos, para poder alumbrarse, ¿sí? Antorchas, fuego, formas más rudimentarias, lámparas, para poder alumbrar el hogar, para poder alumbrarse en el camino. Y estas cosas, aunque eran rudimentarias, eran útiles, eran necesarias, servían para sus propósitos. De esta manera podemos nosotros ver que en el Antiguo Testamento el mismo salmista David
se refiere a la palabra de Dios, a Dios mismo hablando como luz. Y fíjense cómo dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, y obviamente cuando habla acerca de lámpara está hablando de una lámpara de luz. Una lámpara en aquellos tiempos básicamente era un recipiente con aceite y con una mecha de la cual pues se podía encender y podía permanecer esa luz porque se estaba alimentando constantemente del aceite que contenía el recipiente. Y así permaneció por muchos siglos el uso de estas lámparas. Y era algo tan importante en los hogares, tan cotidiano, que llegada la hora de la noche, de la oscuridad, todos encendían sus lámparas en su casa para poder alumbrarse, para poder seguir realizando sus labores, sus quehaceres, etc. De tal manera que si nosotros incluso nos vamos más hacia el Nuevo Testamento, vemos cómo el Señor Jesucristo habla acerca de su venida y de aquellas vírgenes. Dice que estaban esperando la llegada del novio y que cada una de ellas tenía una lámpara y algunas estaban preparadas con sus lámparas y con su aceite y otras no tenían aceite. De tal manera que cuando llegó el novio, algunas pudieron recibirlo con luz, pero otras no. Tuvieron que ir a buscar aceite y mientras tanto hacían eso, dice Jesucristo que el novio vino y entró y se cerró la puerta y se celebraron las bodas y ya las otras no pudieron entrar. De tal forma que el Señor Jesucristo toma esto como una referencia, una ilustración importante acerca de que debemos no solamente de estar preparados, sino que debemos de ser portadores de esa luz que va a iluminar nuestro camino, nuestro encuentro con Jesucristo, que sin esa luz de la cual el salmista se refiere a su palabra, la palabra de Dios, simple y sencillamente no podemos encontrarnos con Cristo cuando Él venga. Es sumamente necesaria la palabra de Dios, la lámpara que ilumina nuestro camino hacia Dios, hacia la vida eterna. No estamos hablando aquí simplemente de la comodidad de la vida cotidiana a la cual nosotros podemos estar acostumbrados, pero también de la cual podemos prescindir en algún momento. Estamos hablando de algo sumamente necesario, importante, de la cual yo no puedo prescindir en mi vida cristiana, que necesito constantemente la luz de Dios en mi vida, puesto que si no fuera así, simple y sencillamente me extraviaría, me perdería del camino. Gracias a Dios porque Él nos ha dejado esa luz que ilumina nuestras vidas, que nos dirige, la cual no solamente es su palabra escrita, sino la persona y la obra misma de Jesucristo. Él es la luz y nuestros ojos tienen que estar atentos a ella para no perder el camino. Así que la luz desde el concepto bíblico es algo importante. Es una metáfora, es una forma, una comparación que ilustra, la expresión ilumina nuestro entendimiento para que podamos ver cuán importante es Jesucristo, quien se declaró a sí mismo la luz. La luz, no solamente la luz de unas cuantas personas, se declaró la luz del mundo y dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Así que Jesucristo es la luz
del mundo. Y esta es una de las tantas afirmaciones radicales que Jesucristo comenzó a hacer con esa famosa frase que ya hemos dicho, yo soy. ¿Sí? Yo soy. En este caso dice, yo soy la luz del mundo. Y hermanos, quiero señalar dos cosas acerca de Jesucristo como la luz del mundo. Jesús, como la luz del mundo, pues Él ilumina nuestro camino. Jesús afirma cuando dice, yo soy la luz del mundo, que el mundo está en tinieblas, que el mundo está en oscuridad. Esa es la contraparte, porque si Jesucristo es la luz del mundo, es decir, Jesucristo es lo que emana luz hacia el mundo, hacia la creación de Dios. Ya no estamos aquí hablando de la luz artificial o de la luz natural como el sol. Estamos hablando de la luz espiritual que necesitamos en nuestras vidas. Y en ese sentido, cuando dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo, en este caso tenemos que concluir que el mundo sin Jesucristo, el mundo sin la luz espiritual de Jesús, está en tinieblas. Así de simple y sencillo. Por eso dice Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero el que no sigue a Jesús porque no lo conoce, porque no desea nada que ver con Él, porque no quiere tener una relación con Él de confianza, de fe, por lo tanto se encuentra en tinieblas. Y esta es una declaración sumamente importante, pero difícil de poder aceptar y poder entender. El hombre moderno cree vivir en la luz, cree vivir en el conocimiento de todos los misterios. La ciencia moderna prácticamente ha anulado la necesidad de creer en Dios. Muchos hoy en día simple y sencillamente dicen, bueno, la ciencia lo puede explicar todo, la luz de la ciencia, del conocimiento humano. Pero recordemos que Jesucristo no está hablando de nosotros, no está diciendo que la luz se encuentra en nosotros, que nosotros tenemos la capacidad de generar luz por nuestra propia cuenta, porque dice la Escritura que nosotros somos tinieblas. Al menos en el sentido espiritual, en el sentido moral, el ser humano se encuentra en tinieblas. Y por eso es que Jesucristo viene a este mundo. Viene a este mundo para iluminar en medio de nuestras tinieblas la verdad, para iluminar el camino, para mostrarnos la vida eterna. Así que esto es muy importante, muy interesante que notemos aquí en el capítulo también número 7 de Juan, donde Jesús se encuentra, dice la Escritura, en la fiesta de los tabernáculos. Y este era un recordatorio de cuando el pueblo de Dios vivía en chozas en el desierto, y en las noches eran guiados por una columna de fuego. Para representar esto, los judíos simbólicamente en la fiesta de los tabernáculos pues hacían esas chozas, pero también encendían candelabros que simbolizaban a Dios, quien era el que guiaba a su pueblo. También pudo pasar que muchos de los judíos recordaron profecías en las que se hace alusión al Mesías que tenía que venir como luz para las naciones. Por ejemplo, Isaías 42, versículo 6, que dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano.
te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Algunos podemos pensar que aquí está hablando del pueblo de Israel, y efectivamente Dios estableció a su pueblo para hacer luz a las naciones. Pero la luz con la que brilla el pueblo de Dios, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, la iglesia de todos los tiempos, es el reflejo de la luz de Jesús. Nosotros no brillamos con luz propia. Nosotros simple y sencillamente reflejamos la luz que emana Jesucristo hacia nuestras vidas. Así como Moisés, cuando fue a recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí, y Moisés atrevidamente le pide a Dios: Señor, quiero ver tu rostro, y Dios le dice a Moisés: nadie puede ver mi rostro sin que muera, pero voy a hacer algo, voy a pasar delante de ti y tú vas a alcanzar a ver mis espaldas. Y cuando Dios hizo eso con Moisés, dice la Escritura que Moisés quedó completamente impregnado de esa gloria, de esa radiante luz que alcanzó a contemplar en las espaldas de la gloria de Dios. Y cuando Moisés baja del monte, dice la Escritura que era tanto su resplandor que el pueblo de Israel le gritaba: Moisés, Moisés, tápate el rostro, porque no soportaban ver el reflejo de la gloria, de la luz de la gloria de Dios en Moisés, en un hombre común y corriente, mortal, como usted y como yo. Tan grande es la gloria de nuestro Dios. Y de tal manera que nosotros, cuando dice Isaías capítulo 42, versículo 6, que somos luz a las naciones, está hablando realmente de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, que es luz del mundo, luz a las naciones. Y el Señor ilumina este mundo a través de su pueblo. Por eso en Mateo capítulo 5 el Señor Jesús le dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se puede poner debajo de un almud o se esconde debajo de la mesa, sino que se pone en alto para que alumbre a los que están en casa. Y eso es un principio tan básico, puesto que nosotros mismos ponemos los focos que nos rodean en las partes más altas de nuestra casa, porque así es como funciona la luz. Y Jesucristo está diciendo que Dios ha puesto nuestras vidas como el reflejo de su propia luz en este mundo, en lugares en los cuales pueda iluminar en medio de la oscuridad. Pero para eso necesitamos conocer a Jesús, tener una relación personal con Él, experimentarlo a Él, lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. De otra forma, simple y sencillamente, estamos en tinieblas. Si no tenemos una experiencia personal con Cristo Jesús, y aquí no estamos hablando meramente de conocimiento, no estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de esa comunión con Cristo, por medio de la fe, del día a día con Él, que nuestras vidas estarán en luz, andarán en luz, irradiarán luz, la luz de Jesús a este mundo. De esta manera vemos el poder y la admiración que causaron muchas veces las palabras de Jesucristo hacia sus oyentes. En este mismo contexto Jesucristo está hablando y los escribas, los fariseos, mejor dicho, lo están escuchando y ellos se sorprenden y dicen: ¿Cómo es posible que tú te identifiques? Y estoy parafraseando, de esa manera, de que testifiques de ti mismo de esa manera. ¿Quién se atreve, humanamente hablando, a decir que Él es la luz?
Nadie en la historia de Israel se había atrevido a hablar de esa manera como Jesucristo lo hablaba. Y nadie después de Jesucristo se atreve a hablar de la misma manera y con la misma autoridad con la que Jesucristo habló. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, con la autoridad que Él tiene, con el testimonio del mismo Padre, diciendo: este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Es el único que puede dar testimonio de sí mismo, y su testimonio es verdadero. Porque Él es Dios, porque Él es luz, porque no hay ningunas tinieblas en Él. Porque no hay pecado, no hay mentira, no hay sombra de variación que pueda llevarnos a pensar de distinta manera con respecto a Jesús. Pero aquellos que no conocían a Jesús lo cuestionaban y decían: ¿quién eres tú? ¿Quién da testimonio de ti aparte de ti mismo? Y Él decía: mi Padre da testimonio. ¿Y dónde está tu Padre? Ellos quizás estaban pensando en José. Pero Él les dice: mi Padre es el que está en los cielos. Ustedes no lo conocen y tampoco me conocen a mí. ¿Por qué? Porque aunque estos hombres eran religiosos, aunque estos hombres se decían ser temerosos de Dios, aunque estos hombres tenían un conocimiento vasto, intelectualmente hablando, de la ley de Dios, incluso de poder interpretarla según su propio entendimiento, y aparentemente de vivir una vida piadosa de acuerdo a esa ley, dice Jesucristo que estaban en tinieblas. Estaban en tinieblas porque no conocían a aquel del cual habla la Escritura. Pero no solamente del que habla la Escritura, sino del que es el legislador mismo de la ley, de la palabra de Dios, que es Cristo mismo. No lo pudieron ver, no lo pudieron conocer. Dice Juan capítulo 1 versículo 12: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque estaban en oscuridad espiritual, porque el pecado del orgullo había cegado su entendimiento, su conocimiento, para poder ver al Hijo de Dios encarnado, para poder confiar en Él, para poder reconocer su pecado como muchos lo hicieron en tiempos de Jesús. Aquellos que se encontraron con Jesús y pudieron ver la luz de Dios en Él, y pudieron ver su propio pecado, sus propias tinieblas, y pudieron caer arrepentidos a sus pies. El Señor los levantó, los restauró, los perdonó y les dio luz. Pero aquellos que estaban endurecidos en su corazón, enorgullecidos aún en su pecado, no fueron capaces de ver a Jesús por sus tinieblas. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de la maravillosa obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y cómo el Espíritu Santo dice, va a tomar de lo de Jesús y nos lo hará saber. Tomará de su luz y nos la compartirá a nosotros, para que nosotros podamos también compartirla con el mundo, con un mundo que está en tinieblas.
si no estamos siendo guiados por Jesús y por su Espíritu Santo, entonces estamos caminando en tinieblas. Esa es la triste realidad. No importa que también pensemos acerca de nosotros mismos. No importa cuáles y cuántos sean nuestros títulos universitarios, nuestra experiencia de vida, nuestra posición dentro de la iglesia, si en realidad no estamos guiados por Jesucristo, estamos en tinieblas. Y esto es algo preocupante porque la Biblia dice que los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Esa es la tendencia humana natural. Mira lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué? Eran malas. Porque el pecado que habita en nosotros está identificado con las tinieblas. Porque el pecado que habita en nosotros está tan acomodado en nuestras vidas, nos sentimos tan a gusto con él, que cuando llega la luz de Dios, la luz de Jesucristo, cuando llega Él con sus palabras, con sus enseñanzas, con sus mandamientos, estos nos incomodan de tal forma que así como el pueblo de Israel se cubría porque no quería ver la luz de Dios reflejada en Moisés, así también el mundo en tinieblas se cubre. No quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de su palabra, no quiere saber de sus mandamientos, porque estos le señalan a sí mismo que es pecador, que es deudor delante de Dios, que llegará un momento en que todos compareceremos ante el trono de Dios. Y recibiremos conforme a nuestros hechos. Así que la reacción natural del hombre en pecado es no querer saber nada de Dios, no querer saber nada de la vida después de la muerte. Y viven engañándose a sí mismos, diciendo esto lo es todo. Vive la vida como a ti te plazca. Trata de no hacerle daño a los demás, pero tú vive como tú quieras. Esa es la filosofía del mundo, esa es una filosofía satánica. Esto no viene de Dios. Una forma de vida egoísta no viene de Dios. Jesucristo mismo vino como luz y nos enseñó cómo debemos de vivir en este mundo. Él mismo mostraba y irradiaba amor hacia su prójimo, y dentro de ese amor mostraba misericordia, mostraba disciplina, mostraba reprensión, declaraba la verdad, evidenciaba la mentira, el error. Y por eso muchos le siguieron, pero también por eso muchos dejaron de seguirle, muchos se convirtieron en sus enemigos, entre ellos los escribas y los fariseos, a los cuales Jesucristo está hablando. Porque no toleraron la luz de Jesús en sus vidas. Y hermanos, estemos conscientes de que si nosotros queremos ser como Jesús, si queremos seguir a Jesús, si queremos ser el reflejo de su gloria, no esperemos que el mundo nos reciba con los brazos abiertos. No esperemos que el mundo nos admire, nos aplauda. Al contrario, Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Así como persiguieron al maestro, así también perseguirán a sus discípulos. Pero recordemos, hermanos, que quien nos ha llamado y quien nos ha salvado es Cristo Jesús, con quien nosotros debemos de estar en paz con Dios y con Cristo, con su Espíritu Santo, nada más.
lo que diga este mundo, sus estándares, sus valores, sus prioridades y todo lo demás, si esto está en tinieblas aún, si no ha sido redimido por la luz, por la gracia de Dios, de su evangelio, nosotros no tenemos nada que ver. Dice la Escritura, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Decía el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Te identificas tú como luz? ¿Con la luz de Jesucristo? Así que Jesús nos muestra el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. La luz. Y Jesucristo, como la luz, emana vida, da vida. Y esta es otra característica importante de la luz, que da vida. Así como la luz del sol mantiene todo nuestro planeta, la luz de Jesús sostiene todo el universo y la vida que hay en él. Juan mismo lo declara en su evangelio, Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Notemos cómo Juan compara la luz con la vida. Porque nada en la creación podrá tener vida si no fuera por Dios. Por eso debemos ser agradecidos por cada latido de nuestro corazón y por cada respiro, ya que todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Finalmente, ¿cómo entonces podemos nosotros andar en luz? Porque eso es lo que nos dice el versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo podemos entonces andar en luz? Bueno, Jesús da la respuesta en estas palabras. Él dice, el que me sigue, el que me sigue. Así de simple y sencillo, hermanos. Seguir a Jesús, el que es mi discípulo, el que me conoce, el que me sabe identificar, el que desea tener una comunión conmigo, el que va detrás de mis pasos, el que me imita, el que me sigue. Así que debemos de seguir a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Bueno, no podemos seguirlo físicamente porque Jesucristo ya no está entre nosotros, como los apóstoles del primer siglo que Jesucristo pasó y le dijo, sígueme, y literalmente le siguieron. Pero hoy seguir a Jesús significa muchas cosas. Conocer sus enseñanzas, poner en práctica sus mandamientos, confiar y descansar en Él, obedecerlo en todo, imitarle. Así que podemos preguntarnos si estamos nosotros siguiendo a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué tanto nosotros leemos la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida de confianza en Él? ¿Hay una verdadera fe en Jesucristo o solamente se queda en conocimiento acerca de Él? ¿Estamos poniendo en práctica nuestra confianza en Él al obedecer sus mandamientos, al confiar y esperar en sus promesas, al descansar plenamente en Él? ¿O seguimos afanándonos, seguimos preocupándonos por aquellas cosas que el Señor dijo que Él se encargaría? Es ahí en la vida práctica, en la vida cotidiana, en el diario vivir con sus luchas, con sus afrentas, con sus necesidades, con sus problemas, en donde nosotros vamos a poder identificar si estamos verdaderamente siguiendo a Jesús.
Es ahí. No lo vamos a identificar en un día domingo en la congregación, alabando al Señor, quizá. Y no estoy diciendo que eso no sea parte de seguir a Jesús. Eso es parte. Pero el tiempo que pasa usted en ese momento de comunión con Dios y con su iglesia, de gozo, incluso de emoción, es momentáneo. Saliendo de ahí, usted se enfrenta al día a día, a la vida cotidiana, en su trabajo, en su escuela, con sus amigos, en su hogar, con su familia, con su esposo, su esposa, con sus hijos. Es ahí donde el Señor está diciendo: sígueme, conoce mi vida, conóceme a mí, imítame a mí, escucha mi voz, obedece mis mandamientos, confía y descansa en mí. En esas pequeñas circunstancias y en los grandes momentos y eventos de nuestra vida, el Señor está diciendo: sígueme, porque si no me sigues, andarás en tinieblas. Porque el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El que aprende a seguir a Jesucristo en las circunstancias que aparentemente sean insignificantes, pero que está pensando en la voluntad del Señor, está pensando en sus promesas, está pensando y está poniendo por obra sus mandamientos, está preparando su mente, su corazón, su voluntad para los momentos más trascendentes. 1 Juan capítulo 2 versículo 9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Así lo dice Juan en su primera epístola. Es decir, en nuestras relaciones cotidianas, la relación que yo tengo con mi hermano, ahí es donde el Señor quiere manifestar la luz en nuestras vidas. Su voluntad, su autoridad también como nuestro Maestro, como nuestro Señor. Y cuando tú haces eso, cuando hacemos eso, nos debemos de preguntar: ¿y cuáles son los resultados que yo obtengo de eso? Bueno, el simple hecho de obedecer a Dios es un resultado en sí mismo. La obediencia que glorifica a Dios, la obediencia que le reconoce, eso es suficiente. Pero dice el Señor Jesucristo: no andaré en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús nos enseña que lo más importante que podemos obtener al seguirle no estar en tinieblas, en las tinieblas de nuestro pecado, en las tinieblas de este mundo, que seremos diferentes, que ya no estaremos ciegos, que no seremos ciegos, guías de ciegos, como lo eran los fariseos o los escribas. Que nosotros podemos tener una referencia clara en la vida, no solamente de quién es Dios, sino también de quiénes somos nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esas referencias que el mundo necesita y que no tiene, que está buscando constantemente en filosofías, en religiones, en moralismo, en inmoralidad también. Y todo ello impregnado por la oscuridad del pecado. Es muy triste ver cómo aún dentro del cristianismo se han infiltrado ideas, filosofías que nada tienen que ver con la luz, nada tienen que ver con Jesús y con su evangelio. En donde queremos hacer de nuestro conocimiento
de nuestro intelecto, de nuestros títulos, en donde queremos muchas veces empatar, armonizar las filosofías del mundo, y muchas de ellas ideologías, ideas satánicas, con las de Dios, para ser más relevantes, para que el mundo nos vea con buenos ojos, para caerle bien al mundo. Y siguen resonando las palabras del apóstol Pablo diciendo: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es muy triste que como cristianos no podamos tener una identidad propia en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no tenemos una identidad en Él? Si no le conocemos a Él y confiamos plena y absolutamente en Él y en su palabra. No podemos ser dignos de ser llamados cristianos o hijos de Dios. Pero es hasta que tú te das cuenta de los contrastes que la Escritura nos presenta con respecto a este mundo que vive sin Dios y sin Cristo, que podemos entender y podemos tomar una decisión en dónde queremos estar, a dónde queremos pertenecer. Y ese contraste, esa separación que hay entre la luz de Dios y las tinieblas del mundo, no significa una separación absoluta en el sentido de que ya no tenemos nada que hacer en el mundo. Jesucristo nos llama, al igual que llamó a sus discípulos, y nos dice: ustedes, si en verdad me conocen, si en verdad me siguen, son la luz del mundo, de ese mundo que les necesita, de ese mundo con el cual ustedes no se pueden identificar, pero el mundo les necesita. Y cuando ustedes resplandezcan como luz en medio de las tinieblas, y la gracia de Dios alcance al perdido, alcance al que está muerto en sus delitos y pecados, y le resucite y le dé nueva vida con Cristo, entonces ese mundo perdido se sabrá identificar con ustedes como la luz del mundo. Nuestra misión en el mundo es sumamente importante, trascendente para la eternidad. Pero no podremos cumplir nuestra misión en el mundo a menos que usted afiance su identidad en Cristo. Así como Cristo decía con toda autoridad: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Así también usted tiene que afianzar su identidad en Cristo y decir como el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y por tanto voy a regir mi vida, voy a medir mi vida con respecto a los estándares de Cristo, de su palabra, de su voluntad, de su autoridad, de sus promesas en mi vida. Y conforme a eso voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar en este mundo que se encuentra en tinieblas, para reflejar a Jesús, para darle a conocer, para que el mundo que está en tinieblas vea la luz de Cristo y pueda obtener la misma experiencia que nosotros tenemos. En conclusión, hermanos, la luz física y natural es una gran metáfora de lo que significa nuestra relación con Dios por medio de Cristo en nuestra vida. A nadie le gusta andar a oscuras. Espiritualmente también tenemos que andar en luz. Jesús es Dios mismo que da vida e ilumina todo el universo, como el sol a la tierra. La única manera de no estar en tinieblas y tener la luz de la vida es conocer y creer y seguir a Jesús. Seguirlo cada día obedeciendo sus mandamientos. Solo así se disiparán las tinieblas de nuestro propio pecado. Solo así podremos ver
con claridad las tinieblas en el mundo, para que éstas también sean disipadas. Solo así caminaremos seguros hacia la vida eterna. La pregunta final en la que quisiera que tú reflexionaras es: ¿conoces a Jesús? ¿Crees en Jesús como la luz de la vida? ¿Como la luz de tu vida? Dios quiera que así sea. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la luz de tu palabra sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el único que nos enseña, que nos guía hacia la verdad, hacia la luz de Jesús. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Reconocemos, Señor, nuestros pecados, nuestras tinieblas, y nos arrepentimos, Señor, de todo aquello que a ti no te honra, no te glorifica. Gracias por iluminar nuestras vidas para poder no solamente ver nuestro pecado y arrepentirnos de él, sino para poder ver a Jesús, conocer a Jesús, seguir a Jesús, amar a Jesús, obedecerle. Ayúdanos, Señor, a este propósito. Ayúdanos, Señor, a poder seguir fielmente en su camino. Y en ese sentido, Señor, ayúdanos a poder reflejar la luz en medio de las tinieblas de este mundo. Gracias, Señor, te damos por la luz de la vida que nos has dado en Cristo Jesús. Que esa luz permanezca, que esa luz brille, que esa luz conquiste cualquier tiniebla que pudiera haber, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que nos ha permitido estar en comunión con Él. Les invitamos a seguir en comunión con nuestro Dios en sus hogares, leyendo la palabra de Dios, orando en lo personal, en lo familiar, y de esa manera alimentando nuestro espíritu, alimentando nuestra comunión con Dios, porque esto es la base y es lo que nos dará precisamente fortaleza, estabilidad, certidumbre, seguridad cuando lleguen los momentos de dificultad. Mis amados hermanos, reciban un saludo, un abrazo de parte de un servidor, de mi familia y de toda la Iglesia Presbiteriana La Santísima Trinidad, donde quiera que ustedes se encuentren, y les invitamos para seguir conectados en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima.